ser un factor que lleve a un detonante tan grande como el de Egipto? Bueno, Fernando, buenas noches a la audiencia. Lo que pasa aquí es que hay que diferenciar una revuelta popular, hay que diferenciar una transición a la democracia, que es lo que está pasando en Egipto. Es muy importante hacer ese análisis, porque en Latinoamérica ya ha habido transiciones a la democracia. Recordemos, los latinoamericanos no debemos olvidar que nosotros tuvimos dictaduras en todos los países de Latinoamérica, en muchos: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Stroessner, Videla, la dictadura brasileña. Tuvimos también el dictador Pinochet. Entonces, esos fueron procesos de transición parecidos a los que están pasando en Egipto. Yo creo que estamos muy distantes en Latinoamérica de Egipto. Yo creo que en Latinoamérica la democracia está consolidada en la mayoría de los países latinoamericanos. Es muy importante hacer esa distinción, porque aquí no se puede equiparar a los países latinoamericanos con Egipto. Tal vez Egipto con Cuba hay una similitud muy importante. Egipto con Venezuela hay ciertas similitudes, pero recordamos que la oposición en Venezuela ha ganado un espacio muy grande. Ser oposición en Venezuela es muy complicado, es un régimen muy autoritario, entonces sería un irrespeto para la oposición venezolana decir que la oposición no existe. Entonces la oposición venezolana no es parecida a la oposición de Egipto, donde realmente la oposición no existe. En Latinoamérica hay democracia en la mayoría de los países, con la excepción de algunos. Hay problemas de imperfección democrática, eso sin duda. En Bolivia hay problemas de imperfección democrática, en Ecuador hay problemas de imperfección democrática, pero una cosa es Venezuela y Cuba, otra cosa es Ecuador y Bolivia. Una cosa es Yemen, una cosa es Egipto, otra cosa es Jordania, otra cosa es Arabia Saudita. Entonces hay que tener matices, hay que ser un poco más profundo en el análisis para que la audiencia no compare coles con nabos. Bueno, muchos se preguntan, si el cambio de poder en Venezuela se va a dar, bueno, como se debería dar, democráticamente, si la oposición y el oficialismo tienen algún motivo para continuar enfrentándose, especialmente porque, bueno, están alentados desde el poder. El presidente es el líder de la división entre estos dos grupos en su país. Carlos, para ti la pregunta. Para mí la pregunta. Bueno, el asunto con la transición, no te preocupes, Patricia. El asunto con la transición venezolana, hay dos escenarios, Patricia. Vamos a distinguir, por ejemplo, Venezuela de Cuba. En Cuba hay un solo escenario, el escenario de la ruptura. La ruptura es lo que está pasando en Egipto. Gente en la calle, no hay ninguna otra manera de ventilar oposición. Entonces el escenario en Cuba sería la ruptura. No hay manera de que los hermanos Castro dejen el poder. Eso es absolutamente claro. Es un régimen totalitario, autoritario, se lo puede llamar. En el caso de Venezuela puede haber una ruptura, es decir, que la gente se canse del autoritarismo de Chávez, que sería muy bueno para Latinoamérica, pero podría haber también un proceso democrático. Recordemos que Chávez ha perdido un referendo, ahora es muy complicado ganarle una elección en Venezuela a Chávez, por una serie de factores de su autoritarismo, pero pueden haber dos factores. Yo creo que un factor de ruptura, es decir, una protesta popular que lleve a la transición, es el factor que tal vez se pueda dar con una mayor probabilidad. Yo no quiero especular, pero digamos 70 eso y 30% sería un factor la reforma democrática a través de las urnas. Pero hay las dos posibilidades, porque recordemos que, por ejemplo, el alcalde de Caracas es de la oposición. Entonces la oposición en Venezuela es muy complicado, repito, ser oposición. Mucha gente se va de Venezuela porque es complicado, porque te pueden matar en Venezuela, te pueden encarcelar por ser oposición. Pero yo creo que hay dos escenarios allí, ¿no? Uno con una mayor probabilidad, uno con una menor. Gracias, Carlos. Ahora voy con Indira.